En una tierra muy lejana, hace cientos de días atrás, había un travieso de 4 patas que era muy aventurero. Él era Blue, un viajero de las épocas que gracias a sus viajes logró descubrir el tesoro más valioso para llevar una buena administración. Este tesoro era la economía. Puesto que Blue viajó al inicio de todo, el mundo antiguo, en la cual la economía no era considerada una ciencia, ya que estaba inmersa dentro de la filosofía en aspectos relacionados con la administración, aunque sí tenía raíces griegas, con la palabra oikos, con la que la denominaban la casa, con todas las personas y haberes de esta, y también la palabra nomos, con la que denominaban las normas o régimen de gobierno, es decir, era la economía dentro de un hogar. Así, en su origen, economía era el conocimiento sobre el manejo de asuntos domésticos. Posteriormente, en 1615, Montesquieu publicó un texto sobre finanzas del Estado, intitulado Tratado de Economía Política. Así extendió al conjunto de la sociedad a la polis, la idea que se tenía sobre la administración de bienes privados. Y a finales del siglo XI, Marshall decidió llamarla simplemente economía. Ahora bien, según lo narrado por la historia europea, abarca desde la prehistoria de los pueblos de Asia Menor y Norte de África, hasta la Edad Media de Europa, los cuales se caracterizaban por el control del Estado sobre producción agrícola y minera, el comercio entre pueblos vecinos y lejanos, con comerciantes independientes, los bienes manufacturados por artesanos libres y las construcciones mediante contratación de mano de obra. Este sistema requirió la evolución de legislación de contratos comerciales y de mano de obra, y por tanto la evolución de un sistema monetario basado en metales preciosos, como en el año 600 a.C., dentro de las monedas más antiguas, la cual es el electro, compuesta por una aleación natural de oro y plata, acuñada en Lidia. Posteriormente, el significativo avance del pensamiento económico del mundo antiguo fue interrumpido por la caída del Imperio Romano en Occidente, lo cual generó que antes y durante el imperio iniciaran la evolución de instituciones económicas que después caracterizaron la economía de la Edad Media y el feudalismo, como las siguientes. A finales del siglo III después de Cristo existió el edicto imperial sobre los campesinos, el cual obligaba a los agricultores y sus herederos a permanecer en las tierras que trabajaban, asegurándoles la permanencia en la propiedad. Esto se llamaba servidumbre medieval. Para Blue esto significaba que aún eran esclavos. En el año 367 a.C., con la creación de las leyes licinias, se trató de reducir el proceso de concentración al establecer 500 yugas, las cuales eran una extensión aproximada en la que se puede sembrar 32 árboles de olivo según la época romana. Yugas, las cuales limitaban la cantidad de tierra comunal que alguien podría apropiarse. Esto se entendía como un intento de controlar la concentración de tierras por parte de los terratenientes. Ante la problemática tenemos a Tiberio Graco, el cual, gracias a su propuesta, fue aprobada y se construyeron 80 granjas. Aquí, en el año 163 y 133 a.C., yo, Tiberio Graco, de la gens Simpronia, propongo limitar el tamaño de la apropiación individual de las tierras comunales y de redistribuir el excedente de estas entre las familias. Continuando con el avance de este concepto, encontramos que más adelante se conquistó el Imperio Romano. A través de la legislación se fortaleció el sistema señorial. Sí, a través de la legislación se fortaleció el sistema señorial como en Inglaterra en el siglo IX, en el que Alfredo el Grande decretó que todo hombre debía tener un señor, pero gracias a la caída del Imperio Carolingio se estrechó la relación entre campesino y señor en el siglo X, lo cual se conoce como servidumbre. Sobre este régimen señorial se establece una estructura política conocida como feudalismo, basada en relaciones militares y políticas entre los señores, las cual causó pérdida de comercio. Posteriormente, dado el cristianismo, este fue el pensamiento predominante, motivo por el cual la mayoría de pensadores están fuertemente influenciados por la religión cristiana, lo que se conoce como la escolástica. Se aborda el desarrollo del pensamiento económico desde el surgimiento de la escuela clásica. Este periodo se caracteriza por el mercantilismo, que comienza en el siglo XVI y se afianza en el siglo XVII. Durante esta época, las naciones europeas buscaban fortalecer sus economías internas por medio de dos cosas: de la acumulación de metales preciosos y del control de comercio exterior. Como respuesta a las nuevas rutas comerciales y a la demanda externa generada por los descubrimientos geográficos, particularmente después de la conquista de América. Este periodo preclásico es trascendental para poder entender la economía clásica.
El mercantilismo aporta entonces los fundamentos teóricos que soportan la construcción y el fortalecimiento del mercado interno, hecho que supone la regulación del comercio internacional para ponerlo en función del desarrollo nacional. Entre los mercantilistas encontramos desde Montesquieu hasta Richard Cantillon, pasando por Colbert, aportaron la mayor parte de las ideas que luego se resumieron en la economía clásica. El mercantilismo que surgió junto con el naturalismo de los escolásticos asumido por Thomas Hobbes y John Locke compartió con ellos la idea de que la libertad y la propiedad son derechos naturales y el papel del Estado era asegurar la convivencia de los ciudadanos en libertad. Esta era la base de todo el conjunto de ideas necesarias para promover el mercado, pues los derechos de propiedad y libertad conducen a la libertad de empresa y comercio, marcando así el fin de la anarquía feudal. Y esto, para Blue, puede ser el comienzo de una economía más impulsada por el comercio. En la economía clásica, los clásicos son más conocidos porque fueron los principales propagandistas de la desregulación del comercio internacional, con el argumento de que la división internacional del trabajo favoreciera a todos por igual. De la síntesis clásica resulta un modelo en las siguientes características, como por ejemplo la propiedad privada, la competencia perfecta, por tanto el rechazo de monopolios, el equilibrio de pleno empleo por los precios flexibles y la curva de ofertas vertical. Ahora tenemos a Adam Smith, el cual en su obra La riqueza de las naciones trató primero de formular una teoría del valor basada en el trabajo y su división, en la cual hizo una distinción entre la división técnica del trabajo y la división social del trabajo. También para Smith el capital está dividido en capital fijo como las maquinarias y el capital circulante, en el cual son las materias primas sin pagar el trabajo y energía. Yo, Adam Smith, fui un profesor de retórica, literatura y de filosofía moral, nacido en Escocia, en 1723, como ya lo deben saber. Yo tengo la convicción de que en el mundo económico existe una armonía natural, más allá de lo que dedujo que la interferencia gubernamental es innecesaria e indeseable en la mayoría de las materias. Más bien, la mano invisible, la doctrina de libertad natural y la sabiduría de Dios es invisible, incluso en la locura de los hombres, forman parte del argumento, es decir, Dios es necesario y trascendental. En un mundo egoísta y competitivo, esta misma competencia asegura la mejora del bienestar de la economía. Para Blue esto era confuso, o sea, ¿está bien ser egoísta? A modo de conclusión, te puedo decir algo. En lo macroeconómico basado en la teoría del excedente y en lo microeconómico basado en la teoría de equilibrio competitivo individualista. Por eso yo, el padre de la economía, te aconsejo ser un poco competitivo. Continuando con autores muy relevantes tenemos a David Ricardo, el cual ha sido uno de los pensadores económicos de mayor influencia comparable con Smith, Marx y Keynes. Este economista realizó aportes importantes a la teoría del valor, el comercio internacional y las finanzas públicas, con su obra Principios de Economía Política y Tribución, la cual fue un reemplazo de La riqueza de las naciones, la cual había escrito Smith hace unos años. A diferencia de Smith, se preocupó menos por las causas de la riqueza de las naciones y centró su atención en la distribución del ingreso. Observó una tendencia declinante en la tasa de beneficios, tendencia que creyó inevitable con relación en el mercado interno, pero que se podía superar con el comercio exterior. Así entonces, David Ricardo resaltó que para mejorar las posibilidades de su propuesta, reelaboró la teoría de las ventajas en el comercio internacional. Así abandonó las ventajas absolutas de Smith y enunció las ventajas relativas. Esta tesis afirma que dos países pueden sacar provecho de su intercambio comercial, aunque uno de ellos no tenga ninguna ventaja absoluta, es decir, que no pueda producir ningún bien con menores costos. Posteriormente encontramos los neoclásicos y los neoricardianos. Posterior a la muerte de Ricardo en 1823, dejaron de producirse aportes importantes en el pensamiento económico. Pero también se tenían a los marginalistas, los cuales ya habían tenido que enfrentar las críticas de Keynes y los que tuvieron en los neoricardianos un reto que debieron enfrentar con nuevos avances teóricos y refinamientos matemáticos. La economía marginalista neoclásica basa su estudio en el desarrollo de las preferencias del individuo y en la subjetividad de la economía, alejando a la economía de lo político y más bien acercándolo a lo matemático. Con éxito teórico, pero con grandes dudas sobre su capacidad de interpretar la realidad. La economía neoricardiana surge como una reacción de tratamiento que los marginalistas le daban a la herencia ricardiana y proponen retomar el trabajo a partir del punto en el que lo dejó David Ricardo. Ahora bien, en la neoclásica. Con la publicación del desarrollo de las leyes del intercambio entre los hombres de goce
en 1854, y especialmente con Teoría de la Economía Política de Hewans en 1871, Principios de Economía Política de Menger en 1871 y Elementos de Economía Pura de Walras en 1874. Surge lo que se conoció como la Revolución Marginalista. Frente a los autores de la neoclásica, estos autores tomaron como punto de partida dos líneas de pensamiento. Por un lado, la renta diferencial expuesta por Ricardo en niveles capitales heterogéneos y la reexpresaron en un modelo de renta con cambios marginales, decrecientes y rendimientos constantes a escala, con capitales y técnicas homogéneas. Por otro lado, también retomaron el hedonismo de Helvetius y Beckmann, abandonando la teoría del valor trabajado e introdujeron una teoría subjetiva del valor. Un avance adicional fue la exposición de un modelo de equilibrio general, aunque este implicó reconocer la necesidad de un agente exógeno que estableciera los precios de equilibrio mediante aproximaciones sucesivas. Todo esto constituyó lo que llamaron teoría económica pura. De los principales autores tenemos a Alfred Marshall, el cual pertenecía a la escuela inglesa. Su percepción sobre las escuelas austriacas y la lausana es que eran muy mecanicistas, en tanto que él estaba convencido de que la biología representaba un mejor modelo y esperaba que la economía pudiera representarse de forma evolutiva. Marshall también hizo diferentes evoluciones y aportaciones en cuanto a conceptos importantes para la economía. Ahora bien, seguimos con los neoricardianos. Yo, Homero Cuevas, defino el término neoricardianos, el cual se acuñó para referirse a la obra de Piero Safra y sus principales seguidores. Los neoricardianos, al igual que los marginalistas, soportan su trabajo principalmente en las tesis de David Ricardo. Sin embargo, los neoricardianos afirman que los marginalistas han malinterpretado a Ricardo. Algunos puntos cruciales fueron la conversión de la tesis ricardiana de la renta diferencial en una versión marginalista que no se interesa por los niveles de producción, sino por el contrario por los cambios en el límite, y homogeneiza el capital. El abandono de la teoría del valor trabajo a cambio de la teoría subjetiva del valor, además de asumir agentes representativos y técnicas homogéneas con rendimientos constantes a escala. Continuando con los principales autores de los neoricardianos, tenemos a Safra, que ya lo habíamos mencionado, el cual fue un economista italiano que se educó en Cambridge. Básicamente, él tenía varias obras, dentro de las cuales una de las más importantes, publicada en 1960, es Producción de mercancías por medio de mercancías, una obra que se reconoce como una de las mejores síntesis de la historia del pensamiento económico. En ella expone un modelo lineal de producción en el que cada sector de la economía está representado por una ecuación. El producto final resulta ser la suma de todos los valores de los insumos incrementados por un multiplicador de la producción. Bueno, en fin, la vida de él, básicamente, pues el trabajo de Safra no pretende ser completo, no discute temas importantes como el capital, la tasa de interés, el crecimiento o el comercio internacional. Incluso su modelo no parece necesitar una teoría de valor, sino que el mismo Safra reconocía que su pequeño libro tan solo era un preludio a una crítica de la teoría económica. Por consiguiente tenemos al señor Luigi Lodovico Facchinetti, en 1930, el cual era otro de los economistas destacados, el cual era un discípulo de Safra, era un apasionado de los números y las matemáticas y logró desarrollar con rigor en la época algunas de las ideas expuestas por Ricardo. También en este se destaca el crecimiento económico y distribución del ingreso, una de las obras publicada en 1981. Ahora bien, yo, Simón Bolívar, les explicaré todo acerca sobre lo que pasó con los mercados imperfectos, el keynesianismo y también con la economía en desarrollo. Así entonces, frente a la evolución histórica tenemos la primera reacción contra el libre comercio, el cual ocurre en los países que surgieron de la descolonización a inicios del siglo XVIII y finales del siglo XX. Por otro lado, en Perú, yo, Bolívar, aplicó un modelo rechazando el utilitarismo y el libre cambio, que me sugería Vietnam, el cual se presentó ante mí como el Newton de la economía. Mientras que en Europa, List, otro autor, contestó con el Sistema Nacional de Economía Política. Ya entrando más en el siglo XX, Safra inicia
una serie de trabajos sobre la competencia imperfecta, en particular sobre el fraccionamiento de los mercados, que fue seguido por los estudios de Chamberlain y Robinson en 1933, mientras que Keynes en 1926 declaró que había llegado el fin del laissez-faire. Un aspecto importante también dentro de todo este contexto histórico es que algunos países como Japón, China y los del sudeste asiático dieron la razón a los economistas post-keynesianos, pues lograron industrializarse con altas tasas de crecimiento y un crecimiento del bienestar con el apoyo del Estado. Frente a los principales autores tenemos a Alexander Hamilton, el cual estaba a favor de la regulación de su comercio internacional y fue el primero que se alzó contra el libre cambio propuesto por Quesani y por Smith. Otro autor destacado es mi persona, Simón Bolívar, los cuales mis mercados desarrollados eran principalmente en finiquitar la esclavitud, la servidumbre y también dar paso a que el pago de los salarios no fuera en especie, sino que por el contrario fuera en dinero, y así prohibiendo los pagos en especie. También realizó una reforma agraria para democratizar la propiedad de la tierra, en particular pues a favor de los indígenas y los soldados que participaron en mi revolución de independencia. Por último encontramos el socialismo. Si le doy de comer a los pobres me dicen que soy un santo, pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista. Elder Cámara, obispo auxiliar de Río de Janeiro. Socialismo, caracterizado por principios de libertad, igualdad y la independencia, la cual solo debe entenderse como los derechos de una raza al interior de una determinada nación. Sin embargo, las propuestas para implementarlo no siempre han sido incluyentes. Ahora bien, frente al socialismo, este tiene raíces en la crítica a las injusticias económicas y sociales que surgieron gracias al avance del capitalismo, especialmente durante la Revolución Industrial. Pensadores como Thomas More, Saint-Simons, Charles Fourier, Robert Owen en Europa promovieron el ideal de la igualdad social y también en América Latina figuras como Simón Bolívar, que anteriormente lo vimos, también impulsaron e influenciaron ideas de igualdad en sus propuestas políticas. En cuanto al socialismo utópico y científico, Louis Black acuñó el término socialismo utópico en 1839, refiriéndose a autores que según Marx y Engels eran bien intencionados, pero que estos eran ingenuos, ya que ellos creían que estos objetivos socialistas podían lograrse de una forma pacífica y de manera parcial. Marx y Engels se posicionaban como unos socialistas científicos, argumentando que el cambio solo podía lograrse mediante lucha de clases y eventualmente por la violencia. Ahora bien, frente a las críticas del capitalismo, en primer lugar, se tienen en cuenta el socialismo, el cual surgió pues colateralmente al capitalismo. Sus injusticias, donde los beneficios los beneficios de la revolución industrial se radicaban en una pequeña parte, se concentraban en la parte empresarial, mientras que la clase trabajadora vivía en condiciones precarias y básicamente en la pobreza. Marx y Engels consideraban que la evolución de las fuerzas productivas llevaría inevitablemente al colapso del capitalismo y posteriormente al aumento del consumismo, donde el control de los medios de producción sería compartido por todos. También el socialismo en el siglo XX y XXI se evidencia cómo evoluciona alrededor del mundo, desde Europa, como en la Comuna de París, hasta los regímenes socialistas de China y Cuba, países en los cuales hubo bastantes problemas y bloqueos económicos. La implementación del socialismo significó un crecimiento significativo que desafía la primacía de las potencias capitalistas, por lo que este ha sido influenciado por motivar la igualdad y la justicia social, aunque pues no siempre no ha podido lograr cumplir estos ideales. Para Blue también ha dejado una huella trascendental en el manejo político y económico de todos los países del mundo. Sí, así como piensa Blue, también ha impregnado en sistemas como el cooperativismo, el sindicalismo y la democracia en países desarrollados. Y posiblemente en el futuro también los esté impregnando. Como se puede evidenciar, fueron bastantes los hallazgos del viajero Blue a lo largo de toda la historia. Aunque
Blum quiere explicarles los principales autores de la economía. Frente a los autores que más aportes han hecho a la economía han sido Jenofonte, el cual era un escritor e historiador griego, con sus obras La confusión política e individual y su tratado o Económicos, el cual era un tratado sobre la administración del patrimonio familiar. También tenemos a Aristóteles, el cual era discípulo de Platón. También fue el pensador griego que más aportes hizo a la economía y el que más se acercó a las ideas que hoy se conciben como ciencia económica. En cuanto a los aportes principales, tenemos en primer lugar la propiedad privada como elemento esencial para que se pudieran cuidar los recursos. En segundo lugar, se tenía que el consumo era de mayor relevancia que el comercio, puesto que se deberían servir las necesidades de la comunidad. Y en tercer lugar, dejó bases para el análisis económico posterior con la distinción entre el valor del uso, utilidad de un bien y valor de cambio. Otros autores, como también lo son Marshall, Platón, Santo Tomás de Aquino, David Ricardo, han sido también bastantes autores que han aportado a todo el tema de la conceptualización de la economía a lo largo del tiempo. Ahora bien, frente a otro ámbito económico tenemos el neoliberalismo. Es una corriente económica y política que promueve la reducción del papel del Estado en la economía. Defiende la libre competencia, la privatización de empresas públicas y la desregulación de los mercados, con la idea de que el mercado se autorregula y ese también genera crecimiento. Sin embargo, sus críticos argumentan que ha aumentado la desigualdad, también ha debilitado los servicios públicos y ha favorecido a las grandes corporaciones sobre las personas. Esto nos recuerda un poco a lo que vimos anteriormente, el capitalismo. En muchos países de América Latina, el neoliberalismo fue implementado en los años 80 y 90, dejando un legado de ajustes estructurales y endeudamiento, también como conflictos sociales. Y es así como Bloom finaliza y llega a conocer todo sobre el tesoro, la economía.